En este video hablaremos un poco sobre los tips para los ejercicios de listening o los listening exercises. Muchas veces una de las mayores dificultades que tiene una persona, un aprendiz de una lengua extranjera, en este caso el inglés, es la afinación del oído. Entonces, obviamente afinar el oído requiere de tiempo, requiere de ejercicios, pero cuando estamos hablando de realizar ejercicios en donde nos están preguntando o donde nos piden responder con base a una información que se da, o sea, que nos ponen una pregunta y nos dan unas opciones, debemos tener ciertos tips o aprender a enfrentarnos a este tipo de preguntas. ¿Cómo? Bueno, pueden existir más tips, pero son 6 que considero que son los más adecuados y los más pertinentes para este caso. Hay algo que siempre debemos estar, digamos que es como lo principal, con lo que debemos empezar, que es el tip número 1. Las preguntas siempre están en orden. Es decir, en la medida que se va reproduciendo el audio, las respuestas para las preguntas van surgiendo. Esto depende mucho del tipo de ejercicio de listening, pero por lo general aquellos en los que ustedes pueden ver la pregunta y les dan opciones, vienen de esta manera. Entonces es muy importante siempre desde un comienzo prestar y disponerse a escuchar, pero primero leyendo la pregunta. Y esa es la siguiente. Otro de los mitos o uno de los tips que les puede ayudar de mejor manera es que no es necesario entender todo el audio para responder los ejercicios de listening. Deben entender qué les están pidiendo y prestar atención con base en las palabras claves. Es indudable, como les dije previamente, que se debe entender la pregunta para saber qué están preguntando. Parece redundante, pero en realidad es si yo no entiendo la pregunta y yo no sé a qué le presto atención, pues va a ser muy difícil acertar en la respuesta. Bueno, en el siguiente tip es que cuando un ejercicio es de múltiple opción, hay que leer o es importante leer las opciones e ir descartando según la pregunta y la información que se da en el audio. Hay muchos distractores en la medida en que nosotros o que se va aprendiendo a enfrentarse y se van teniendo ejercicios de listening, uno va como afinando el oído y no cayendo en esos distractores tan comunes, porque por lo general las palabras que están en las opciones aparecen en el audio. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo entiendo la pregunta, pues inmediatamente voy a poder acercarme de manera más acertada a la respuesta. Este tip número 5 está muy relacionado a cuánto porcentaje o si le tengo que prestar atención a todo, es decir, muy relacionado al tip número 2, pero en este caso vamos a hablar de porcentajes. Yo no tengo que entender todo el texto, todo el texto auditivo, ¿sí? Pero más o menos le tengo que prestar atención a un 25%. Ese 75% que queda restante, este 25% pues está dividido en todo el listening. Podríamos decir que en un listening de 2 minutos yo le tengo que prestar atención a 30 segundos, más o menos. ¿Por qué? Porque es que la velocidad en la que hablamos es muy rápida, incluso en español y en inglés, ¿sí? Entonces, uno lo que empieza es a buscar las palabras claves, ¿sí? Entonces, tenemos que prestarle atención a la información que está ahí. Entendemos la pregunta y luego dirigimos la atención auditiva. Entonces, me están preguntando por tal cosa. Ahí es donde yo tengo que prestar atención, ¿sí? Eso es como el tip número 5. Siempre, o sea, yo diría que acá por ahí en un 90 o 85-90% en los audios, en los ejercicios de listening, les dan tiempo para leer la siguiente pregunta, incluso leer las opciones. Entonces, con estos tips, realmente espero que ustedes puedan enfrentarse a ejercicios de listening de una manera más tranquila y bueno, recuerden, una cosa es prepararse
para hacer ejercicios de listening y otra cosa es entender lo que nos están diciendo. Son objetivos completamente diferentes. Ahí les quedo.